Ya Miguel, entonces la vas presentando y ya para subir esto en el video. Ya, de una vez comienzo. Ya. Estimados asistentes, buenas tardes. Tengan ustedes todos buenas tardes. Sean bienvenidos a la ponencia del conversado del año 2021 en charla programada en el mes de la reproducción ex situ, con la disertación denominada Biotecnología Reproductiva, Evaluación y Mejoramiento de la Calidad Espermática, presentado por García Castilla Ángela María, médico veterinaria egresada de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia, especialistas en ciencias de la reproducción en la Universidad de Monash, Australia, con experiencia en biotecnología reproductiva en pequeños animales, y el honor de contar con ella como profesional aliada en Warner. Buenas tardes, Ángela. Hola, ¿cómo están hoy? Muchas gracias por Buenas la tardes. presentación. Muchas gracias de igual manera contar con tu presencia. ¿Puedes presentar tu, tu ponencia para que el público pueda verlo? Claro que sí. Bueno, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Eso, perfecto. Bueno, muchas Adelante. gracias Miguel por la presentación y pues por los que están aquí, muchas gracias por estar aquí conectados, interesados en esta charla. Espero que hayan empezado el año muy bien y que les guste mucho lo que les voy a contar para empezar muy bien con los Warmiconversábados. Entonces, vamos a hablar hoy un poquito de biotecnología reproductiva, específicamente de la evaluación y mejoramiento de la calidad espermática. Yo escogí este tema específicamente pensando en que son técnicas que pueden extrapolarse a diferentes especies, porque yo, digamos que mi experiencia laboral ha sido en mayor medida en caninos y algo en felinos, entonces creo que este es un buen tema para que haya la posibilidad de que se pueda extrapolar en fauna silvestre a diferentes especies. Pero entonces, para nosotros poder empezar a trabajar con estas técnicas y estas, digamos que metodologías de evaluación, tenemos que conocer muy bien la fisiología de la reproducción de la especie con la que vamos a trabajar. Entonces, por un lado, los quiero invitar a que si en algún momento van a investigar o tratar de trabajar con alguna de estas estrategias, primero tengan mucha información de la fisiología de la reproducción de la especie que hayan escogido, y porque en fauna silvestre hay pues muchos vacíos, en caninos está muy bien documentado todo este tema, no es lo mismo que por ejemplo en úrsidos, entonces siempre estemos teniendo en cuenta toda la información previa que necesitamos para trabajar y en caso de que se requiera investigación sobre el tema, trabajar sobre ello primero. Y entonces, por otro lado, vamos a hacer un pequeño repasito de esa fisiología de la reproducción, precisamente para que puedan darse cuenta cómo está todo relacionado. Van a ver ahorita cuando empecemos a trabajar los temas, cómo diferentes cositas de las que vamos a hablar en este pequeño resumen se van a ver reflejadas en lo que vamos a estar haciendo. Entonces acá tenemos nuestro clásico diagrama de eje hipotálamo, hipófisis, gónada, en este caso el testículo, donde seguramente lo hemos visto este diagrama en nuestras clases de reproducción y de heterogenología, donde tenemos que el hipotálamo va a secretar la hormona gonadotrópica que me va a ejercer acción en la hipófisis anterior, que a su vez va a producirme la liberación de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, que va a ejercer acción sobre mi testículo. Y en mi testículo, en el testículo que vamos a encontrar diferentes estructuras como los túbulos seminíferos y células. Para este caso, que vamos a trabajar con la fisiología de la reproducción del macho, tenemos dos tipos de células que son pues las principales, las células de Leydig o intersticiales y las células de Sertoli. Entonces, la hormona luteinizante va a actuar sobre las células de Leydig y digamos que la tarea de estas células es principalmente secretar esteroides y en este caso, pues la testosterona.
¿Y qué me hace la testosterona? Pues sabemos que es la responsable digamos que la definición embrionaria, de todo el comportamiento reproductivo y territorial del macho, de la potenciación sexual, de mi comportamiento reproductivo, entre muchas otras, pero básicamente esas. Y luego tenemos las células de Sertoli, que son las células funcionales de los túbulos seminíferos. Aquí, ¿qué va a pasar? Las células de Sertoli también liberan diferentes sustancias. Por un lado, tenemos la hormona antimülleriana, que es la que se encarga de bloquear el desarrollo de los conductos müllerianos durante la embriogénesis, que sabemos que estos conductos son los que van a pasar a ser el tracto reproductivo de la hembra. Entonces, en este caso del macho, se bloquean para que tenga pues una estructura normal. Y tenemos también la inhibina B, que es la que nos va a ejercer el famoso feedback negativo para que cuando ya tenemos suficientes hormonas, actúa sobre el hipotálamo y la hipófisis anterior para inhibir la producción de hormonas, ¿cierto? Algo importante de las células de Sertoli y lo que más nos va a interesar en este momento es que es la encargada de la producción de espermatozoides. Y obviamente todas estas estructuras en conjunto son las que nos van a determinar que haya una buena calidad seminal. Igual también en otros procesos como la maduración de los espermatozoides que se almacenan en el epididimo. Son cositas que tenemos que tener en cuenta. Luego quiero que veamos también, ay, qué pena que este computador, yo no sé, se le metió un virus y ahora sale de todo. Tenemos también, quiero que veamos muy bien el tema de la anatomía del espermatozoide, porque generalmente cuando nosotros vamos a analizar una muestra rápida, vamos a hacer un análisis rápido de una muestra de espermatozoides, lo que miramos es que tenga esta estructura básica que es la que conocemos, una cabeza, una integridad acrosomal, una pieza media, una pieza principal y una pieza final, que son las que componen la cola. Sin embargo, hay otras cositas que quiero que veamos porque, pues claro, sabemos que la función del espermatozoide es ir a fecundar el ovocito, pero tiene que pasar por una serie de acciones antes de hacer eso porque entrar al ovocito no es tarea fácil, no es cualquier cosa. La verdad es que como el ovocito está rodeado de la zona pelúcida, el espermatozoide tiene que pasar por un proceso para poder entrar allí. Entonces, primero tiene que pasar por un proceso de capacitación. Apenas el espermatozoide entra en el tracto reproductivo y se pone en contacto con todos esos fluidos y componentes que están en el tracto de la hembra, empieza un proceso que se llama capacitación. Y lo que pasa aquí es que se prepara para otro proceso que se va a llamar reacción acrosomal, que ya lo vamos a ver, y cambia un poco el movimiento que va a tener este espermatozoide. Entonces ya no vamos a tener un movimiento progresivo, sino que vamos a empezar a ver un movimiento un poco más oscilante, curvilíneo, para poder entrar a la zona pelúcida. Entonces, ¿qué pasa allí? Apenas el espermatozoide entra en contacto acá, este es mi ovocito, y aquí vamos a encontrar la zona pelúcida, esta parte amarillita de acá. La membrana de mi espermatozoide se va a unir con la zona pelúcida. Y acá, entonces, en este momento en la zona pelúcida vamos a encontrar ácido hialurónico, que es como, digamos que una forma que tiene esa zona pelúcida de reconocer al espermatozoide, y vamos a ver más adelante cómo nos va a servir esta información. Luego, el espermatozoide tiene que empezar a tener una reacción acrosomal. ¿Qué pasa con esta reacción acrosomal? Resulta que para traspasar toda esta zona pelúcida, mi espermatozoide aquí en este saco acrosomal que vemos aquí, tiene contenidas una serie de proteínas glicosiladas, sulfatadas, unos receptores, se piensa que carbohidratos también, que son los que van a empezar a interactuar con los componentes de la zona pelúcida para poder atravesarla. Entonces, fíjense cómo acá es donde empezamos a ver que es necesario que toda nuestra estructura la tengamos en mente un poco más detallada y esté intacta. Entonces, acá tenemos la membrana plasmática, la membrana acrosomal externa e interna, el envoltorio nuclear y acá todos nuestros componentes celulares que son los que eventualmente van a entrar al ovocito para la gametogénesis. Y entonces fíjense que
antes de que llegue mi espermatozoide al contacto con la zona pelúcida, yo tengo que tener aquí contenidos en buenas condiciones todos estos elementos que van a salir a reaccionar. Entonces es muy importante que yo empiece a evaluar qué otras, en ese examen que voy a hacer más adelante, qué otras estructuras tengo que tener en cuenta. Entonces quiero que tengan en mente como estas, es un poquito más de profundización en la anatomía del espermatozoide. Luego de que ya, o sea, en esta reacción acrosomal, lo siguiente que pasa es que aquí tengo un espermatozoide sin reaccionar, esto es una acrosoma, acá tengo mi cápsula acrosomal, mi segmento ecuatorial, mi región postacrosomal, y acá lo primero que va a pasar es que cuando ya entra en contacto con la zona pelúcida, voy a perder esta membrana y se van a liberar todos estos componentes de los que hablábamos para que pueda empezar a atravesar la zona pelúcida, entrar en contacto con la membrana plasmática y finalmente fusionarse para entrar. Aquí lo vemos de una manera un poco más específica en la interacción con ese ovocito. Entonces, llega mi espermatozoide, hace contacto con la zona pelúcida donde sabemos que el ácido hialurónico va a jugar un papel fundamental y luego aquí vamos a empezar, vamos a tocar un poquito el tema de la composición del ovocito como tal y mi zona pelúcida está compuesta en mayor medida por unas proteínas que se llaman ZP1, ZP2 y ZP3. Y lo que se piensa es que la proteína ZP3 es la encargada de activar esta reacción acrosomal para que salgan todos los componentes, las enzimas de este espermatozoide, junto con algunos receptores, para eventualmente fusionarse con la membrana plasmática y que el núcleo pueda salir con todas mis estructuras completas para una gametogénesis apropiada. Y el núcleo es muy importante que lo tengamos en cuenta, esa integridad nuclear, porque no solamente necesitamos que mi espermatozoide fertilice, sino que además sea un espermatozoide con una capacidad genética capaz de llevar ese embrión a término, ese embrión que se va a generar a término. Bueno, entonces, ahora entramos en para qué vamos a evaluar la calidad seminal. Entonces, puse esta diapositiva porque generalmente decimos, obviamente, para saber si el animal es un buen reproductor, si mis espermatozoides están con la calidad suficiente para fecundar y generalmente pensamos en los criaderos y todo este tipo de cosas, pero hay muchas otras cosas para evaluar en términos de calidad seminal. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de biotecnologías reproductivas, lo que tenemos en mente es que queremos solucionar algo que durante un proceso natural reproductivo no se dio. Entonces queremos arreglarlo o hacer lo posible para que suceda y para que se pueda dar una gestación y tengamos crías, ¿cierto? Entonces, por un lado, tenemos que empezar a mirar qué opciones tenemos para que eso lo podamos hacer una realidad y para ello tenemos que saber que la material genético que vamos a utilizar es de la mejor calidad posible. Otro caso, en muchas ocasiones, sobre todo en caninos, pasa que le echamos la culpa a la hembra. Decimos que es como la tercera vez que tratan de hacer un servicio y la perrita no queda preñada. Y esto también puede pasar en los proyectos reproductivos que hacen en un zoológico, por ejemplo. Entonces, nos enfocamos en saber qué pasa con el ciclo estral de la hembra, por ejemplo, con la nutrición de la hembra, y resulta que no nos estamos poniendo a mirar qué pasa con la calidad seminal del macho. Entonces, para que empecemos a recolectar para todo lo que nos puede servir una evaluación de semen. La criopreservación de semen, por ejemplo, a mí me encanta ese tema porque permite que podamos empezar a mandar, a compartir material genético y para la conservación de especies puede ser una estrategia buenísima para aumentar un pool genético y para que nosotros podamos criopreservar semen tenemos que
saber que lo que estamos utilizando es material genético de alta calidad y que estamos seguros que cuando vayamos a descongelar esas pajillas y las vayamos a utilizar, vayan a tener una calidad óptima, que todavía estén vivos, que estén mótiles, que sean unos espermatozoides con integridad nuclear impecable. Bueno, antes de que empecemos a hablar digamos que hoy vamos a estar en un tema un poco más de laboratorio, un poco más microscópico, pero cuando vamos a hacer la evaluación de la calidad seminal, tenemos primero que hacer un examen clínico muy riguroso. Y lo digo porque no sacamos nada si nosotros nos ponemos a mirar nuestras láminas, evaluamos el semen como tal, pero no hemos hecho un examen reproductivo y un examen de salud del paciente al que estamos tratando, porque no vamos a saber cuál es el origen de mi problema, ¿cierto? Tengo que diagnosticar la causa de infertilidad en el macho. Y por eso es que habíamos hecho como ese repaso al principio de la charla, porque tenemos que asociar eso con las posibles causas de infertilidad y todo lo que puede estar pasando a nivel orgánico con nuestro animal, sea animal de fauna silvestre, o sea caninos, o sea animal de producción. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, la azoospermia y la oligospermia. La azoospermia es que no tenemos espermatozoides en el eyaculado y la oligospermia es que no, pues tenemos una concentración muy baja. Entonces, por ejemplo, acá puede ser obstructiva o puede ser por eyaculación completa. Entonces, acá podríamos estar evaluando, de pronto tengo un problema de próstata, vamos a evaluar esa próstata, vamos a hacer un examen completo prostático, vamos a hacer una ecografía, a ver cómo está ese tema. Puede ser una disfunción gonadal, también podemos recurrir a la ecografía. Puede ser que haya algunas estructuras que tengan algún defecto congénito del que no sabemos a simple vista y no nos estamos enfocando en saber cuál es el problema y puede estar aquí. Para la azoospermia, por ejemplo, puede ser tóxica. Algunos antibióticos, la tetraciclina, puede ser espermatotóxica y la quimioterapia y la radioterapia. Aquí puse este de uso excesivo, quiero que lo tengan aquí en mente porque muchas veces pensamos que hay algo malo con el perro y es un problema de un manejo inadecuado que le estamos dando a la situación. Entonces, de igual forma, puede pasar en cualquier programa reproductivo que tengamos, que no esperamos los tiempos adecuados de descanso entre un servicio y otro. Entonces, sabemos que hay un tiempo en el cual hay producción espermática y si nosotros no esperamos ese tiempo, que en caninos generalmente no es menor a 72 horas, y empezamos a tener más servicios y a exigir montas o hacer colectas, lo que vamos a tener es como resultado una fracción espermática muy baja en concentración y además no van a ser espermatozoides maduros, van a ser espermatozoides que están madurando y que han estado almacenados en el epididio. La teratozoospermia es otra de las causas de infertilidad en el macho y se da generalmente por endogamia. Entonces pasa mucho en los criaderos porque no hay una variabilidad entre diferentes sectores, sino que hacen todo el programa de reproducción con muy pocos individuos dentro del criadero y entonces empezamos a tener problemas endogámicos. Y a nivel de vida silvestre, hay un caso particular, el del chita, que la población de chita en algún momento llegó a ser tan pequeña que cuando ya se hicieron los esfuerzos para conservar la especie, digamos que toda esa reproducción se dio en unas poblaciones muy reducidas y hubo muchos casos de endogamia y hoy en día la teratozoospermia es una característica del chita a nivel general mundial. Bueno. Tenemos también la astenozoospermia, que es la motilidad reducida, y se da por inmunodeficiencias. Entonces aquí otra vez entramos a ver cómo entro a mirar el historial de mi animal, qué enfermedades se le han diagnosticado antes
debido a eso va a haber un daño nuclear, pero yo tengo que saber de dónde viene, tengo que saber, tengo que hacer pruebas de laboratorio para tener un diagnóstico y de ahí poder correlacionar la información que voy a empezar a revisar cuando hago los espermogramas. Y finalmente está la aglutinación. La aglutinación es que se empiezan a acumular en un solo sector muchos espermatozoides y se hacen algunos coágulos, y generalmente es porque hay la presencia de anticuerpos de algunos patógenos. En caninos es frecuente en casos de brucelosis canina. Bueno, y ahora sí vamos a entrar un poco más en materia de laboratorio y vamos a ver qué materiales vamos a necesitar para la evaluación de la calidad seminal. Entonces, bueno, obviamente vamos a necesitar un microscopio, pero para esa evaluación vamos a usar unas cámaras de conteo espermático específicas. Si no hay manera de conseguir estas que yo tengo acá específicas, que ya les voy a contar de eso, pueden utilizar una cámara de Neubauer, pero digamos que estas otras son mucho más precisas y sería lo ideal para hacer un buen examen. Entonces, acá tenemos unas que se llaman CellView. Estas las pueden encontrar, las venden individuales y tienen digamos que tienen una matriz muy buena para evaluación y son un poquito más económicas que esta cámara de Mackler, pero esta cámara de Mackler es muy precisa. Entonces, si la pueden encontrar en alguna universidad donde están haciendo algún estudio o algo, sería buenísimo usar una cámara de Mackler. Ya vamos a ver cómo las vamos a utilizar. Necesitamos laminillas normales, necesitamos diluyente, en algún momento vamos a tener que diluir las muestras que tomamos y podemos utilizar diluyente para refrigerar. Aquí puse esta fotico de Minitube porque ellos tienen un montón de productos para biotecnología reproductiva de animales domésticos y de acá podemos conseguir muy buenos productos en términos de diluyentes. Vamos a necesitar coloración, vamos a necesitar pipetas y acá puse esta plaquita, súper importante tenerla, que es una placa térmica que vamos a instalar sobre el microscopio. Y es muy importante tenerla porque además de que se me van a morir si yo no reviso la muestra rápida, vamos a tener el problema de que pierden activación y cuando yo voy a evaluar la motilidad ya van a estar fríos y no se van a estar moviendo tanto y voy a poder tener, digamos que datos sesgados pensando que tengo una motilidad reducida que podría activarse apenas yo le pongo la temperatura adecuada. Esta rejilla debería estar entre 35 y 37. Bueno, apenas yo tengo mi muestra, lo que vamos a hacer es que vamos a evaluarla macroscópicamente. Voy a ver primero el volumen. El volumen es muy variable entre las diferentes especies, no solo por los tamaños, sino por las glándulas reproductivas con las que contamos, porque algunos animales solo tienen próstata, otras glándulas seminales, y eso me va a determinar el volumen. En felinos, por ejemplo, el volumen es muy pequeño, entonces a veces la gente se angustia porque cuando uno colecta un gato, ese volumen que uno logra recolectar ni siquiera llena un tubo de Eppendorf, eso puede ser incluso menos de 0,5 centímetros cúbicos. Entonces, ahí sí tendríamos que determinar, según la especie que estemos trabajando, mi volumen. El color, obviamente, lo que ya pues sabemos, blanco a veces puede tornarse un poco grisáceo o un poco amarillo, pero amarillo lechoso. Si empezamos a ver que nuestra muestra está muy amarilla, puede ser que tengamos una cantidad significativa de leucocitos en mi muestra. Y ahí tendríamos que empezar a evaluar qué otras cositas podrían estar pasando. Para evaluar la densidad podemos utilizar un gotero, debería caer gota a gota con una consistencia espesa, pero no muy espesa y que permita caer la gota, o lo otro que vamos a hacer es con un palito metálico, lo metemos en nuestra muestra y eso va a dejar caer un filamento que no debería ser mayor a 2 centímetros. El pH en los mamíferos
Generalmente debe ser de 6,5 a 7. Obviamente todo esto que les estoy contando acá, digamos que está más relacionado con los mamíferos que con otras especies, seguramente que con otros taxones en aves y reptiles la cosa va a ser, pues va a tener una diferencia grande, pero entonces todas estas cositas las podemos ir como anotando para ver yo cómo voy a trabajar con otras especies. Luego ya vamos a entrar a mirar el tema microscópico. Lo mínimo que uno tiene que mirar es la concentración, que en caninos debe ser mayor a 200.000 por ml, la motilidad, la vitalidad, la morfología, y esto es lo mínimo que vamos a evaluar. Ahora vamos a ver un poco más con detalle qué cositas queremos ver. Aquí en morfología, lo mínimo que deberíamos evaluar es, aquí tenemos un espermatozoide normal y vamos a dividir los defectos que encontramos. Vamos a anotar por aparte los defectos de cabeza, que mira, por ejemplo, acá pueden haber cabezas muy hinchadas, cabezas más pequeñas, cabezas redondeadas, y aquí nosotros siempre en el acrosoma deberíamos tener como una puntica, doble cabeza. Y aquí, por ejemplo, sin acrosoma, defectos de cuello y de cola, y todos los vamos a anotar aparte. Aquí, cuando les mostré lo de la cámara de Magler y de CellView, aquí está la rejilla que vamos a evaluar y va a ser muy parecido a lo que hacemos en un conteo de células sanguíneas en una Neubauer. Vamos a contar 5 cuadritos en esta clásica, pues es lo que hacemos siempre en nuestra distribución clásica de laboratorio, o se puede hacer una pequeña L siempre y cuando estemos revisando 5 cuadrículas. Y después vamos a hacer un promedio. Lo ideal es que mínimo miremos 10 de estas cuadrículas pequeñas. O sea, mínimo 2 recuadros, de nuestro campo de visión para la concentración. Aquí tenemos entonces este es un formatico que yo uso cuando voy a entregar mis resultados de espermograma. Es un formato muy básico, lo que hablábamos, el volumen, el color, la consistencia y densidad de dolor, el pH y la fracción espermática. La fracción espermática la evaluamos para saber qué tan, ya de una vez así macroscópicamente podemos ir evaluando qué tanto problema voy a tener a nivel de concentración. Entonces puede hacerse de dos formas. Claro que depende de la especie. En perros es muy fácil recolectar solamente la fracción espermática porque primero hay una liberación de líquido seminal que limpia el tracto reproductivo de la hembra, luego viene la fracción espermática y luego viene otra porción de líquido seminal. Entonces, una persona que está entrenada puede muy bien recoger solamente la fracción espermática. Si no, lo que podemos hacer es que tomamos toda nuestra muestra y la centrifugamos a 500 revoluciones por minuto durante 3 minutos. Y ahí ya puedo evaluar y medir con una pipeta mi fracción espermática. Luego vamos a ir a la concentración, que ya lo habíamos visto. Qué pena que acá se me fue 10 a la 6, es a la 3. Un pequeño error acá. Vamos a evaluar la morfología. Bueno, me voy a volver aquí en esta diapositiva. Tengo aquí un 80%, que es lo que sería ideal para todas las muestras, que todos nuestros parámetros fueran positivos a mayor del 80%. Obviamente esto es un ideal que no lo vamos a lograr en la mayoría de los casos y ya vamos a ver cuál entonces en la otra diapositiva sería el mínimo. Y se me había olvidado decirles, ya que me regresé a esta lámina, qué pena, es que cuando vayan a medir el pH, no vayan a meter la tirilla directamente en el frasco de la muestra, sino que tienen que sacar aparte una porción, porque si no se les va a contaminar y eso suelta químicos y cosas que me van a cambiar todas las características del espermatozoide. Además de eso hay que tener cuidado con otras cositas, por ejemplo, materiales que son espermicidas. Guantes, el látex es espermicida, entonces vamos a utilizar guantes de nitrilo. Muchas veces tenemos el semen refrigerado o lo tenemos manteniéndolo a la temperatura baño María y eso me va a crear humedad.
tengo que secar eso muy bien antes de abrir el frasco porque el agua también es espermicida. Entonces aquí volvemos. Estos parámetros de referencia que yo tengo acá son para caninos, pero digamos que estos en general pueden ser muy similares para la mayoría de las especies de mamíferos. Entonces, digamos que se puede, claro, toca investigar cuáles son los parámetros exactos para cada especie, pero va muy, muy similar el tema. Aquí entonces tengo la concentración, que ya vimos cómo lo vamos a ver en la rejilla, y lo que vamos a hacer es que, ¿se acuerdan que les dije entonces que vamos a contar mínimo 10? Entonces, de los que contemos, hacemos un promedio, y luego de eso dividimos el número por 5 para que nos dé el valor de concentración por mililitro, que son las 5 porciones que revisamos en mi cuadrícula. Luego vamos a revisar la morfología y lo que les decía, vamos a dividir todos los defectos que tengamos, los defectos de cabeza, los defectos de pieza media y los defectos de cola, todos van a tener un conteo por aparte. Para la morfología, aquí en mi parámetro de referencia, no debería ser menor a 65%. Para mí, en mi experiencia, al 70% cuando voy a trabajar con otros procesos después, como criopreservación de semen o inseminación artificial intracervical. Entonces ahí van variando un poquito mis parámetros de referencia dependiendo de lo que yo voy a hacer después con esa fracción espermática. Pero generalmente 70 estaría bien. Y en defectos de morfología, nunca deben ser mayores al 10%. La motilidad también la vamos a medir, pero también, igual que con los defectos, vamos a especificar qué encontramos. No se están moviendo para nada, amótiles, son progresivos rápidos, que son los que necesitamos ahí en el equipo, o son progresivos lentos que se están moviendo, pero lentamente. Y también podemos empezar a evaluar si su movimiento es realmente progresivo o si está rotando en su propio eje. Cositas así que decimos cuando ya tenemos una fracción espermática con muchos, por ejemplo, espermatozoides que son progresivos lentos, ya sabemos que vamos a tener una muestra complicada. Todos los progresivos rápidos, que es lo que queremos tener, tienen que ser mayor al 60%. Y vamos a evaluar si hay sangre, si hay bacterias, cualquier cosita de eso. Este es el espermograma básico que cada quien tiene que hacer. Digamos que hay personas que lo miran muy rápido al microscopio, como cuando hablábamos en la parte de la anatomía, solo para revisar qué tal está, si se está moviendo rápido, si hay buena concentración hacia el ojo. Y eso es como el muy, muy básico, pero que no nos dice nada. Luego tenemos este que nos da mucha más información y esto es lo mínimo que debe haber en un espermograma. Sin embargo, tenemos que entrar a evaluar lo que estábamos hablando cuando hablamos de la anatomía del espermatozoide. ¿Cómo está mi membrana que me está protegiendo mi saco acrosomal y cómo está mi núcleo? ¿Cómo me está protegiendo todo el contenido acrosomal, esa membrana? Tenemos que entrarlo a revisar. Y aquí es donde vamos a empezar a ver otros tipos de pruebas un poquito más avanzadas. Entonces, aquí tenemos el test de Hoss. ¿Qué pasa con este test de Hoss? Lo que queremos ver es que mi membrana plasmática esté intacta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos un medio hiposmótico que hoy en día ya se consigue de manera comercial, y lo que vamos a hacer es que vamos a coger una muestra de mis espermatozoides, los vamos a poner en un tubito Eppendorf y los vamos a dejar con mi medio hiposmótico. Y por gradiente, obviamente, pues va a pasar de mayor a menor concentración y se me van a empezar a hinchar de agua la cabeza de mi espermatozoide. ¿Por qué? Porque la membrana no solamente sabemos que está intacta, sino que además está funcionando bien porque permite esa permeabilidad. Y entonces empezamos, se me ponen las cabecitas hinchadas, pero esto no es lo que vamos a revisar
porque no es muy evidente, sino que también las colitas de los espermatozoides se van a empezar a llenar de agua y vamos a empezar a ver colas enroscadas. Cuando estábamos revisando los defectos de los espermatozoides, esto sería un defecto. Pero para este caso del test de Host es un indicativo de que cuando la colita se llena de agua se enrosca y quiere decir que mi membrana está funcionando bien. Ahora, esto me dice que mi membrana está bien y por tanto nosotros asumimos que el núcleo está bien y está protegido, pero no sabemos realmente la calidad nuclear, qué tal está, pero es una prueba muy fácil de ejecutar y muy práctica. Lo otro que vamos a evaluar es la vitalidad. La vitalidad, o sea, cuando evaluamos la vitalidad, también vamos a evaluar esa integridad de la membrana. ¿Y qué pasa en este caso? Que lo que hacemos es que ahora sí vamos a utilizar esas tinciones de las que hablábamos. Vamos a determinar, lo llamamos vitalidad porque asumimos que si la membrana está bien formada y no hay ruptura de esa membrana, entonces el espermatozoide estaba vivo cuando nosotros colectamos la muestra. Pero realmente lo que estamos viendo allí es la integridad de la membrana plasmática. Entonces, lo que pasa aquí es que nosotros vamos a tener los espermatozoides y vamos a utilizar, yo les decía que se puede utilizar Deep Quick, esa es un poquito más costosa, entonces el ideal es osina y nigrosina, que es bastante económica y se puede utilizar fácil, es una tinción fácil de hacer y lo hace muy bien, tiene una buena calidad, o en el último de los casos, cuando estamos muy escasos de presupuesto, un azul de metileno, pero no es lo ideal. ¿Qué va a pasar? Que si mi membrana está intacta, no va a permitir que entre ningún colorante al interior de la célula. Y cuando mi membrana tiene alguna ruptura, ese colorante me tiñe el interior de mis espermatozoides. Y a la hora de evaluar la vitalidad, vamos a mirar, a contar los que no están teñidos. Esos son mis espermatozoides buenos, los que diríamos que están vivos y con integridad plasmática intacta. Estas son como unas pruebitas adicionales para saber, pues para tener un poco más de información, ir un poquito más allá. Y luego tenemos esta prueba del test de Tunnel, que es una prueba bien específica, a mí me encanta. Obviamente no está disponible en todas partes porque necesita unos reactivos y unos equipos bien específicos, pero esta prueba sí me va a decir exactamente cómo está la integridad del núcleo del espermatozoide que quiero evaluar o de los espermatozoides que quiero evaluar. El test de Tunnel en inglés es Terminal Deoxynucleotide Transferase Mediated Biotin Nick and Labeling, que siempre me toca ponerlo porque nunca me acuerdo de ese nombre, pero lo importante de desglosar un poquito el test de Tunnel es que lo que necesitamos saber es que está basado en este Nick and Labeling, que es la tinción de una ruptura de ADN. Esto representa una ruptura de ADN. Entonces, ¿qué pasa? Los espermatozoides, mi producción de espermatozoides también tiene que tener la dinámica contraria de cuando freno mi producción espermática para que no haya sobreproducción, ¿verdad? Y para impedir esta sobreproducción, lo que pasa es que la colonia de espermatozoides empieza a sufrir un periodo de apoptosis. Y durante la apoptosis va a haber ruptura de ADN. Entonces, esto es exactamente lo que evalúa el test de Tunnel. El test de Tunnel tiene, ya vamos a ver cómo se hace, pero el test de Tunnel lo que tiene es unas sustancias que se unen a esas rupturas de ADN y los marcan de una manera fluorescente. Entonces, cuando yo los voy a ver al microscopio, los voy a ver así, están teñidos por dentro mis espermatozoides con fragmentación nuclear. Entonces, lo que voy a hacer es contar los buenos, cuando lo vaya a ver al espermatozoide al microscopio, cuento los buenos y tengo que tener más del 75% de espermatozoides
sin marcaje. Aquí está cómo se hace. Hay que preparar unas láminas. Estos son simplemente una preparación de láminas que luego voy a ver al microscopio. Entonces, vamos a tener un recipiente donde yo voy a sumergir esas láminas con diferentes reactivos. Primero la voy a dejar 3 minutos en PBS. Esto sí puede variar por especie ciertas características como el tiempo, por ejemplo, que lo dejo en PBS. Pero en realidad, si se ponen a ver, esta es una técnica que realmente ustedes pueden ejecutar en diferentes especies, porque es algo que ya está un poco más estandarizado y que no tiene muchos cambios, pero hay unas cositas pequeñas que valdría la pena investigar y evaluar en otras especies. Por ejemplo, este PBS en humanos y en caninos se deja 3 minutos, pero para ratones tiene que dejarse 6 minutos. Entonces son esos pequeños detallitos los que voy a empezar a analizar cuando tenga diferencias de las especies con las que voy a trabajar. Después de que lo dejo 3 minutos en PBS, voy a secar mi laminita, como secamos todas las láminas así al airecito, y vamos a dejar un pequeño residuo de humedad. Lo vamos a utilizar unos reactivos que llaman tritón y citrato de sodio, y vuelvo a lavar con PBS. Luego voy a colorear mis láminas y tiene que ser una coloración muy específica que tenga enzimas y nucleótidos y yodo. Estas muchas veces las preparan en los laboratorios o hay unas que venden de manera comercial. Y cuando ya las tengo, ya las he pasado por coloración, las pongo en una cámara oscura y las dejo incubar a 37 grados centígrados. Y antes de meterlas a incubar, las tengo que fijar con un reactivo que se llama Vecta-Shield. Ese es un medio específico para fijar esas láminas. Y ya después estoy preparada para verlas en el microscopio. Es un microscopio especial para tonel, un microscopio electrónico, y esto es lo que voy a ver. Esto es lo que voy a ver cuando las voy a analizar. Las que tuvieron esa fragmentación nuclear, las voy a ver así fluorescentes, que serían células que no me servirían para reproducción, para la fecundación y llevar el embrión a término. Entonces, hasta aquí ya vimos como unas técnicas un poquito más específicas y que podemos utilizar porque realmente simplemente saber que hay espermatozoides de buena morfología y de buena concentración no nos van a dar como los mejores resultados en procedimientos específicos de la biotecnología reproductiva, como por ejemplo una fertilización in vitro. Ahí tenemos que tener realmente unos espermatozoides de la mejor calidad para garantizar el éxito del proceso, ¿verdad? Entonces, ya habiendo evaluado eso, vamos a ver qué técnicas de mejoramiento espermático podemos utilizar. Entonces, como hablábamos al principio, que les contaba que había que hacer un examen clínico muy robusto y hacer ese diagnóstico, eso es pues indispensable para yo saber cómo voy a manejar mi caso, ¿cierto? Entonces, por un lado puede haber causas nutricionales. Esto es muy común en infertilidad, tanto en machos como en hembras, que muchas veces se debe a que el balanceo de la dieta de la especie no está bien hecho, y para los machos específicamente nos encontramos con muestras de baja calidad cuando tenemos dietas muy bajas en aminoácidos o vitamina A. Esto cuando no encontramos ninguna otra, digamos, causa como la que hablábamos al principio, como que pudiera ser alguna obstrucción o algún proceso de toxicidad, cualquier cosita, o alguna enfermedad como la brucelosis, y empezamos a evaluar qué tal está la dieta de ese perro. Entonces, miren cómo es, cómo empezar a jugar entre el examen clínico y las evaluaciones que yo hago de esa calidad espermática para poder llegar a un resultado bueno en técnicas de mejoramiento espermático. Entonces, en esto no nos vamos a concentrar mucho, simplemente cuando he tenido casos nutricionales, hago un balanceo de la dieta, me aseguro de que haya aminoácidos y vitamina A suficiente, y junto con algunos tratamientos hormonales he tenido buenos resultados.
No sé si conocen el laboratorio Hill, que es el laboratorio homeopático que se usa mucho también en pequeños animales para tratamientos. Eh, el Ovarium compositum se usa mucho cuando hay problemas reproductivos en la hembra. Sin embargo, yo lo empecé a utilizar en los machos y me dio muy buenos resultados junto con una terapia nutricional, pues con un balanceo de la dieta, empecé a tener un poquito a mejorar un poquito la calidad de semen. Pero, obviamente esto sí he determinado que esas son las causas, pueden ser muchísimas otras cosas. Para determinar, digamos que sea algo hormonal, se pueden tomar pruebas de testosterona. En Colombia, no sé para los chicos de Perú qué tal sea allá, pero acá en Colombia es un poquito difícil conseguir muestras hormonales, especialmente dirigidas a una especie específica, porque en ganadería y eso es otra cosa, de pronto en perros ya se complica un poco más y pues se podrán imaginar para especies silvestres. Perdón. Pero una vez determinado, podemos utilizar estos productos de Hill. El Ovarium compositum me ha funcionado bien. Y finalmente vamos a hablar de las técnicas de biotecnología reproductiva que podemos empezar, de acuerdo al problema, empezar a evaluar cómo las vamos a utilizar y cómo vamos a utilizarlas en cuestión de mejoramiento espermático. Entonces, acá tenemos esta herramienta que se llama selección espermática con Pixie. Esta, más que un mejoramiento espermático, es una herramienta de elección. Esta me va a servir para seleccionar unos espermatozoides bien buenos para ciertos procedimientos que yo quiero hacer después. Como estábamos hablando al principio, cuando hablamos de biotecnologías reproductivas, lo que queremos es solucionar un problema, ¿cierto? No he podido tener éxito en este proceso reproductivo por monta natural, me pasa esto y tal cosa, y ahí empiezo a ejecutar un plan de acción con diferentes herramientas. En la biotecnología reproductiva tenemos la inseminación artificial transcervical, tenemos fertilización in vitro, inyección intracitoplasmática, y para todo esto, lo que les decía, necesitamos muy buenos espermatozoides. Entonces vamos a utilizar esta herramienta para poderlos escoger para trabajar en lo que sea que vayamos a trabajar después. ¿Se acuerdan? Al principio les contaba que cuando el espermatozoide se iba a unir a la zona pelúcida del ovocito, se iba a encontrar con ácido hialurónico y ahí iba a ser como donde se anclaba el espermatozoide para empezar todo el resto del proceso. Entonces, esto es precisamente lo que vamos a hacer con Pixie. Pixie son unos platicos de Petri, vienen como unos platicos de Petri, y al fondo del platico de Petri viene como una capa de hialuronidasa, y la idea es que los espermatozoides que yo pongo ahí se unan a la hialuronidasa. ¿Qué pasa? Que los espermatozoides que tengan una membrana defectuosa no se van a unir a mi platico. Entonces, esto puede funcionar también un poco como un examen, como lo que hacíamos con Hoss y con Tonel, de saber si mi membrana está intacta, porque son los que son funcionales y se me van a pegar ahí. Entonces, yo tenía un video, pero mira, no lo encuentro por ningún lado en este computador, y lo que se ve es que tienen todo este grupo de espermatozoides. Los que no se pudieron unir siguen nadando de manera libre por todo el platico. Si lo viéramos eso en una plaquita normal, eso sería al ojo una evaluación normal de motilidad, ¿verdad? Pero para este caso lo que necesitamos ver es que haya un espermatozoide ahí anclado como tratando de zafarse, y generalmente está como con la colita rotando en su propio eje, clavado en este platico. Y entonces lo que hacemos es descartar, cogemos con una pipetica y un poco de medio, agarramos esos espermatozoides y los separamos sabiendo que esos son los espermatozoides que me van a funcionar perfectamente para cualquier otro procedimiento. Hay algo específico con Pixie, y es que los que se unen a la hialuronidasa son espermatozoides que ya son maduros.
No solamente tienen la integridad de la membrana intacta, sino que son espermatozoides que ya son maduros. Este es uno. Ahora les voy a contar un poquito de estas técnicas y al final les voy a contar cuáles me han funcionado y cuáles no. Luego tenemos el sperm wash y el gradiente de concentración. Estos son dos procesos muy similares, pero tienen funciones diferentes. Entonces, primero tenemos el sperm gradient, que es el gradiente de concentración. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Lo que buscamos con esto es seleccionar los espermatozoides que realmente puedan atravesar todos los obstáculos que tienen para llegar al ovocito. Generalmente hay unos espermatozoides que sí están mótiles, sí van progresivos, pero no tienen como la suficiente fuerza ni la capacitación no se da muy bien en ellos cuando entran al tracto reproductivo y entonces en este caso que vamos a evaluar no me atravesarían unos gradientes que yo voy a crear. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo que quiero es coger mis espermatozoides y ponerle unos obstáculos. Y los que logren pasar esos obstáculos, que son unos gradientes de diferente, digamos que densidad, de espesor, estos espermatozoides son los que van a lograr llegar hasta su meta, por decirlo así. ¿Cómo lo hago? En un tubito de ensayo pongo 1 ml de cada uno de los gradientes. Eso viene en unos kits con diferentes frasquitos con diferente gradiente de concentración. Entonces voy a coger mi frasquito y primero voy a adicionar 1 ml de este primer gradiente. Y luego muy despacio sobre la solución, muy despacio es que lo pongo con mi pipeta bajando la pared del tubo, que caiga sobre la capa de encima y no se me vayan a mezclar. Pongo 1 ml del gradiente de 50-80. Tomo 2 ml de muestra más diluyente, que era lo que hablábamos al principio. Generalmente los espermatozoides vienen con ese líquido seminal que los nutre, que tiene proteínas que los nutre, entonces yo también tengo que mantener mis muestras y digamos que el material genético con el que voy a trabajar lo tengo que tener en buenas condiciones y para eso uso los diluyentes. Entonces acá le voy a agregar a esta mezcla, a estos gradientes que ya habíamos organizado como por capas, le añado mi muestra más diluyente, 2 ml de la combinación de ambos, y lo voy a centrifugar a 3000 revoluciones por 10 minutos. Luego lo que hago es que remuevo el gradiente, añado diluyente y ya lo puedo mirar al espermatozoide y mirar si realmente tengo muy buena motilidad. Entonces, esto lo usamos cuando vemos que hice mi espermograma, tengo muy baja concentración y tengo muy baja motilidad. Entonces digo, si yo utilizo esta muestra así en una inseminación artificial, por ejemplo, no me va a servir para nada. Definitivamente sabemos que esa muestra no va a ser productiva. Entonces lo que podemos hacer es tomar un par de muestras, lo sometemos a gradiente de concentración, cogemos esos espermatozoides que ahora ya están buenos, obviamente después de haberlo revisado al microscopio que sí haya funcionado mi procedimiento, y ese es el que podemos utilizar para hacer una inseminación, por ejemplo. Ya ahí mejoramos la calidad teníamos un semen de muy baja calidad, ahora tenemos unos con mucha mayor motilidad y una mayor concentración porque los centrifugamos, hicimos como un pellet para tener una concentración deseada. ¿Listo? Luego tenemos el sperm wash, que es muy parecido el sistema, pero adicionalmente nos permite limpiar la muestra, limpiar los espermatozoides que puedan estar con alguna contaminación. ¿Qué tipos de contaminación? Puede ser sangre, puede ser demasiados leucocitos y en un nivel más avanzado pueden ser patógenos. Entonces, por ejemplo, tengo un perro con brucelosis, no puedo utilizar el semen de este perro porque la brucelosis es una enfermedad de transmisión sexual y lo puedo limpiar, quitarle esos patógenos, limpiar digamos que mi fracción y luego tener una fracción limpia para poder utilizar. Y
Es lo mismo que el gradiente de concentración. Vamos a seguir en un inicio los mismos pasos, pero entonces aquí tenemos mi medio y mi muestra, lo que les decía, tengo que combinarlo con diluyente. Lo centrifugo y le remuevo el sobrenadante y acá quedan mis espermatozoides. Luego lo paso por el gradiente doble de concentración, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Vuelvo a centrifugar, remuevo el sobrenadante y acá ya lo estamos limpiando. Aquí ya podríamos entonces ya quitamos el sobrenadante y podemos mezclar ya ese pellet con tratamiento antibiótico. Lo incubamos 45 minutos a 37 grados y podemos utilizar una sustancia que se llama Swim Up, que lo que va a hacer es que crea como una especie de quimiotaxis que llama a los espermatozoides para que tengan que ir hacia arriba y ellos empiezan a nadar hacia arriba y los recolectamos acá. Ya no estarían en pellets, sino aquí arriba. Y ya los podemos ver aquí en mi cámara de Mackler o la lámina CellView para verificar que mi procedimiento funcionó. Yo he trabajado mucho con gradiente de concentración, el Sperm Wash no tanto, pero según las referencias que he revisado, funciona muy bien y lo están utilizando más en humanos para personas, por ejemplo, con VIH. Y finalmente tenemos este que me encanta, que es el filtro Minimax, que es un sorteo magnético de células. ¿Por qué sorteo magnético de células? Porque lo que pasa aquí es que lo que vamos a hacer es mezclar nuestros espermatozoides, nuestra muestra espermática, la vamos a mezclar con unas estructuras magnéticas que se llaman microbits y anexina B. ¿Qué pasa aquí? Estas moléculas se van a unir a lo mismo que pasaba con el tonel, que son esas fragmentaciones de ADN. Estos microbits y esta anexina se me van a unir a células apoptóticas. Entonces ya no solamente lo estamos evaluando como lo hicimos en el tonel, sino que además lo vamos a poder filtrar y vamos a poder sacar, si se acuerdan cuando veíamos en el microscopio esos espermatozoides bien brillantes, los vamos a poder suprimir de ahí, los que estaban malos los podemos sacar. Entonces vamos a obtener al final de mi proceso con sorteo magnético de células y mi filtro Minimax, vamos a tener una muestra de espermatozoides únicamente con espermatozoides que consideraríamos van a ser los más viables con integridad nuclear intacta. Y esto es súper importante, lo que les decía, para que no solamente podamos garantizar la capacidad de fecundación de mis espermatozoides, sino llevar ese embrión a término, que haya un desarrollo embrionario adecuado y que tengamos crías saludables como producto al final, crías saludables. ¿Listo? Entonces, les quiero mostrar, yo acá tengo como algo un poco más específico de cómo yo hago el proceso, pero hay un video que les va a explicar muy bien cómo es como a grosso modo. Y hay algo que les quiero decir antes de que vean el video, y es que esto no es específico para espermatozoides, sino que es un filtro de sorteo de células en general, pero se puede aplicar a espermatozoides y ahí a mí me ha funcionado muy bien. Entonces, Rosalind, este era el que si estás ahí, era el que te decía si tú lo puedes poner porque no me salían los subtítulos. Sí, Ángela, sí. Ahorita. Entonces, voy a salirme de la presentación un segundito para que tú lo puedas poner. Ya. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, está abriendo. Sí. Ya, entonces.
Hello, I'm Jackie Sutter. With Max Microbead technology, you can isolate cells easily and fast in 3 simple steps. The gentle procedure will give you highly pure, viable cells. You only need minimal equipment: Max Microbeads, a Max column, and a Max separator. Let me show you how it works. First, you magnetically label the cells with Max Microbeads for a few minutes at 4 degrees Celsius. The nano-sized microbeads are non-toxic, biocompatible, and do not affect the functionality of the cells. Next, you apply the cell suspension to a Max column, which is placed in the magnetic field of a Max separator. The unlabeled cells smoothly pass through, whereas the magnetically labeled cells are retained in the column. The column matrix greatly amplifies the magnetic field. Therefore, minimal cell labeling is sufficient to effectively retain the cells. Columns ensure labeled cells can be washed thoroughly without compromising on yield. As the third and last step, simply remove the column from the separator. Outside of the magnetic field, the labeled cells can be eluted gently. The column matrix leaves plenty of space for the cells to travel through easily. That's it! The isolated cells are fully functional and immediately ready for all downstream applications, including flow cytometry. There's no need to remove the microbeads. Max Microbead technology is a safe and effective method for isolating viable cells with high purity, over and over again, whether for immune cells, stem cells, tumor cells, or neural cells. Visit miltenyibiotech.com/microbeads to get started using Max technology in your next experiment. There you'll find everything you need to isolate your specific cell type and helpful information on the additional choices Max technology offers for your research. Listo, gracias, Rosy. Voy entonces a volver a mi presentación. Ahí están viendo mi pantalla otra vez. Todavía no. Ok. Entonces, bueno, ahí ella lo explica súper fácil. En verdad tiene un poquito más de ciencia, pero en realidad sí es sencillo de usar y es una muy buena estrategia. Entonces, voy a adicionarles acá unos pasitos de lo que yo hago para hacer ese filtrado. Entonces, yo lo que hago es que... Disculpa, aún no veo la presentación. Ay, no digas, espera. ¿Ahí ya? Sí, ahora sí. Gracias. No, gracias a ti. Listo. Perfecto, entonces aquí estos son los pasitos adicionales que yo hago que son un poquito más específicos y me imagino que con, con los diferentes tipos celulares será diferente. Este es el específico para utilizar con espermatozoides. Entonces yo le pongo 0.5 de un buffer que trae el kit de Minimax, viene con esos reactivos. Y lo voy a mezclar con 9.5 centímetros cúbicos de agua destilada. Y lo que tengo que hacer ya una vez mezclados es medir la osmolaridad, que debe ser 2,92 miliosmoles. En otro tubo diferente voy a adicionar 8 ml de este buffer que acabé de preparar acá con esta osmolaridad deseada y le pongo 1 ml del medio del diluyente que voy a utilizar para tratar los espermatozoides. Y ahí le voy a añadir 100 microlitros de los microbits, que son los que ella explicaba en el video. Y
se lo voy a añadir también a mi muestra, que tiene que haber estado sometida previamente a un gradiente de concentración y haberle hecho una prueba de concentración para determinar que haya 10 millones de espermatozoides, porque tiene que ser 100 microlitros por cada 10 millones de espermatozoides. Y esto lo voy a mezclar, pero lo voy a filtrar gota a gota. Entonces, ahí en el video vieron que ya él echaba una cosa ahí al filtro. Esto hay que hacerlo muy lento. Entonces, tengo 500 microlitros de mi buffer y 500 microlitros de mi muestra. Y voy en diferentes pipetas. Y la voy a empezar a poner gota a gota, que vaya bajando por la pared muy lentamente. Y finalmente ya le añado un ml de buffer, que es lo que ya hizo al final, para poder vaciar el filtro y que me salgan los espermatozoides que voy a poder utilizar, y el resto que están dañados, que ya están con fragmentación nuclear, se van a quedar anclados a ese filtro y esos ya se van a descartar. Entonces, esas son las técnicas que yo he utilizado en cuanto a evaluación y en cuanto a mejoramiento de calidad espermática. Eso es como lo que hasta ahora he venido trabajando. Y entonces se preguntarán, ¿y ahora qué hago con esto? Es lo que les estaba yo contando anteriormente, como durante la charla, un poquito desordenado, pero el ahora qué es, para qué voy a utilizar ya estas, digamos que este producto que recolecté y que pude mejorar de alguna manera con las técnicas que les conté. Entonces, podemos utilizarlo para inseminación artificial, sobre todo este de Minimax, porque me va a dar un volumen alto. Lo puedo utilizar perfectamente para inseminación artificial y para inseminación transcervical. La inseminación transcervical en las perras lo que se hace es que con un endoscopio pasamos el cervix, porque es bien difícil, y ponemos la muestra después de haber atravesado el cervix. También lo hacen en felinos y en caninos vía quirúrgica, pero obviamente el endoscopio es un método mucho menos invasivo. Podríamos entrar a mirar si se ha hecho en otras especies silvestres. Luego también existe la fertilización in vitro. Ahí es donde podemos utilizar los que nos dan como un volumen mucho más reducido, como la técnica de Pixie. Entonces vamos a escoger solo un par de espermatozoides buenos y los vamos a poner en fertilización in vitro, o vamos a escoger uno que es el que elegimos, que va a ser el super espermatozoide para una inyección intracitoplasmática. Y también para criopreservación de semen, que era lo que les decía, que tiene muchísimas ventajas. Acá puse vitrificación de semen porque esa no se hace tanto. La diferencia entre criopreservación y vitrificación es que la criopreservación va congelando los espermatozoides de manera progresiva, y la vitrificación lo hace de manera muy rápida. Y la ventaja de la vitrificación es que no produce cristales a la hora de congelar que me vaya a romper la célula. Sin embargo, el choque de temperatura es muy alto y todavía no se ha podido como tener éxito, porque la mayoría de los espermatozoides se mueren. Entonces, pero es chévere para seguir investigando y poder mirar a ver de qué manera se hace funcionar, porque el tema de los cristales sí es, digamos que una gran ventaja. Pero por ahora, la criopreservación de semen, que ahora les voy a hablar un poquito, porque me parece que nos trae muchísimos beneficios en caso de animales que no, pues que son domésticos, y que son de alta calidad genética. Entonces, si se me muere el animal, yo tengo semen congelado. Si quiero reproducir mi animal con un animal que está en otra locación geográfica, y esto puede servir mucho de verdad para lo que les decía, de tener esos bancos de diferentes especies animales y poder compartir ese material genético, aumentar el pool genético. ¿Qué más se me ocurre de este? Por ejemplo,
se pueden vender las pajillas, entonces ya no tengo que ir a buscar, quiero que tener cachorros de este ejemplar en específico, ya no tengo que ir a llevar mi perrita o mi perrito hasta donde esté el otro ejemplar, sino que puedo comprar las pajillas y bueno, en realidad creo que la criopreservación es una muy buena opción para muchísimas cosas, para animales que están enfermos y ya se sabe que van a perder la calidad de espermática, entonces la podemos arreglar y congelar algunas pajillas para que más adelante se puedan utilizar. Entonces, aquí les tengo dos técnicas de criopreservación de semen, que son las que yo he utilizado. Una es refrigerarlo primero con el diluyente durante 1 hora mínimo y luego localizamos las pajillas en vapor de nitrógeno en una cajita. Tenemos que tener una cajita que nos permita graduar una rejilla, ponerlas a diferentes distancias del nitrógeno. Entonces las localizamos en vapor de nitrógeno 4 centímetros hasta que alcance los 60 centímetros. Tenemos que tener también un termómetro que nos vaya midiendo la temperatura. Y una vez que ya haya alcanzado los menos 60 grados, lo sumergimos en nitrógeno. Y esta es muy parecida. Refrigeramos durante 4 a 4 grados durante 2 horas, localizamos las pajillas 8 centímetros sobre el vapor de nitrógeno hasta que llegue a menos 45 grados y luego las bajamos para que me lleguen a los 60 grados bajo cero, 5 centímetros sobre el vapor de nitrógeno y luego sí lo sumergimos. Y acá yo les contaba que Minitube tenía ya digamos que unos diluyentes preparados y que son muy buenos y no tienen, se pueden conseguir fácilmente, pero aquí hay unas formulitas que les tengo, si las quieren revisar y anotar, porque pues en general creo que cuando yo estudié todo esto, el tema de la información de los diluyentes era como ultra secreto. Entonces, pero bueno, tengo como algunos parámetros de lo que más o menos me ha funcionado que tiene que estar en mi diluyente. Para congelar, tris, ácido cítrico, fructosa, agua destilada. Glicerol es súper importante porque hace mucho cristal de hielo, y el glicerol es lo que me va a impedir que se haga como ese cristal cuando se está congelando. Y para el caso de los caninos, la cantidad de glicerol que se necesita en comparación con otras especies como los bovinos es mucho mayor. Entonces, esas son cositas que ustedes pueden ir evaluando para las diferentes especies, cómo será en otros taxones, cómo lo vamos a manejar, cuál será la cantidad de glicerol que me funciona y bueno. Le ponemos penicilina para evitar infecciones y a veces la yema de huevo yo la uso para refrigeración, pero no para congelar porque a veces se daña y se pone como feito. Y para refrigeración, igual tris, ácido cítrico, fructosa, streptomicina, agua destilada, penicilina, yema de huevo. Le mido el pH que quede entre 6 y 7 y una osmolaridad de 3,24 miliosmoles. Y aquí ya finalmente lo que puse yo como conclusiones, pero es más bien para contarles qué técnicas realmente me han funcionado mejor. Entonces puse este cuadrito como con algunas, como diría yo, como consideraciones de lo que he trabajado hasta ahora. Entonces, en cuanto a Pixie, que vimos que era el que se unía a la hialuronidasa, ese no es tan efectivo. ¿Por qué lo digo? Después de que tú escoges el espermatozoide del Pixie, lo puedes ir a evaluar en otras, puedes volver a hacer un espermograma con lo que encontraste en los resultados de Pixie y pasar eso por Tonel. Y la verdad es que entre las muestras normales y las que pasaron por Pixie,
no encontré ninguna diferencia significativa como para decir que Pixie fuera muy efectivo. Sin embargo, vale la pena investigarlo en otras especies a ver qué tal funciona. Y pues la otra característica de Pixie que me parece que no es tan chévere es que puedes escoger un par de espermatozoides, pero no un volumen alto como para hacer una inseminación artificial. Y ahorita, pues, en animales como los caninos, como los felinos, y obviamente en fauna silvestre todavía no estamos a ese nivel como de fertilización in vitro o inyección intracitoplasmática. Entonces, como que todavía no, a este momento no es el más útil pues en mi percepción, pero valdría la pena que también se investigara para otras especies. Minimax, a mí este es el que más me gusta. Dentro de lo que se evaluó tenía un 75% de efectividad y también se ha hecho con ese lo mismo que después de que pasa por Minimax se evalúa qué tanta diferencia hay entre una muestra inicial y la muestra Minimax, y la verdad es que han habido diferencias muy significativas, muestras que estaban con muy baja concentración y con muy baja calidad. Después de pasarlas por gradiente y pasarlas por Minimax, tuvimos un aumento en la calidad de esas muestras. Tenemos Tunnel, proporciona una información mucho más precisa del daño nuclear, sin embargo, pues no está al alcance de todos. Entonces, para ese caso, HOS es fácil acceso y tiene resultados confiables, aunque estará más ligado a la integridad de la membrana más que al daño celular, pero serían como los de elección y, por supuesto, la vitalidad que no puede fallar en ningún espermograma. Y en cuanto al gradiente de densidad y al sperm wash, pues el sperm wash magnífico como específico para limpiar y poder erradicar enfermedades infecciosas del eyaculado. Sin embargo, pues no tengo tanta información respecto a ese, pero puedo con muchísimo gusto empezar a mandarles como artículos en cuanto a ese tema y en cuanto a cómo ha funcionado para otros investigadores. Y el gradiente de concentración también tiene muy buenos resultados, pero es específico a concentración y motilidad. Los vamos a escoger los que tengan mejor concentración y motilidad, pero ya no vamos a saber en cuanto a daño nuclear y integridad de la membrana qué tal. Entonces, esto es como lo que tenía como para contarles hoy, y si tienen alguna pregunta, pues muy contenta de responderles. Muchas gracias, Ángela. Muy interesante la charla que hemos tenido. Como desde el comienzo, como un review sobre todo lo que es el aparato reproductor y las diversas técnicas que nos han mencionado y cuáles son los fines que esto se utiliza, ¿verdad? Bueno, nuestros oyentes te agradecen, como Nuria Alfaro, que es excelente charla. He aprendido bastante. Y a su vez también tiene una pregunta que dice, si se quiere trabajar con esa técnica de crioconservación de semen en especies silvestres con fines de conservación, ¿qué consejos considerarías que deben de tomarse en cuenta? Ok, para un proyecto de criopreservación en fauna silvestre, yo lo que empezaría, a ver, hay tanto que trabajar, empezaría investigando cuáles son los parámetros que se tienen actualmente. Si, por ejemplo, ya hay una concentración determinada para esa especie, si ya hay, ¿qué es la información que tenemos a la mano? Y de ahí empezar a desglosar qué voy a investigar, qué hace falta, ¿cierto? Porque no puedo hacer una criopreservación si no tengo los datos de cómo debería ser mi muestra. Si ya están los datos, pues fantástico. Entonces ya podemos pasar a otro paso. Y ahí es donde lo que empezaríamos a trabajar podría ser inicialmente los medios, los diluyentes, cuáles me sirven para mantener mi fracción espermática, porque eso es lo que inicialmente yo voy a tener lo que los va a nutrir y los que los va a tener con vida, y cuando los congele los va a mantener bien. Entonces, y con lo que los voy a trabajar. Entonces, primero,
empezar a mirar cómo yo adapto los diluyentes que hay y dependiendo de la especie, qué hay similar, qué han trabajado y voy mirando, probando o desarrollando un proyecto en el que yo pueda determinar cuáles son los componentes que debe tener ese diluyente. Y después entrar a mirar cómo soporta los cambios de temperatura para criopreservar. Por ejemplo, en ratones, cuando yo estuve haciendo mi especialización, no son muy sensibles a la temperatura, entonces realmente uno los podía dejar en vapor de nitrógeno un ratico y ya luego echarlos al nitrógeno y resistían muy bien. Entonces eso varía mucho en las especies. En caninos sí me funciona más cuando lo hago, entre más progresivo lo hago, mejor me funciona. Ya cuando los voy a revisar, cuando corté las pajillas y las descongelé y las entro a revisar, tengo mejor calidad y vitalidad cuando lo he hecho muy progresivo. Entonces, empezar a evaluar para la especie que se va a trabajar cómo son como esos cambios de temperatura y esa metodología para la criopreservación. Excelente. Tenemos otra pregunta de nuestro asistente. Pierre Lisa Muñoz pregunta, ¿de qué depende la calidad espermática? La calidad espermática depende de muchísimas cosas. Como lo veíamos al principio, puede depender de que haya alguna falla a nivel hormonal, alguna falla hipotalámica, alguna falla hipofisiaria y no haya la producción que se necesita y no haya acción sobre las células de Sertoli para que haya esa producción de espermatozoides. Puede deberse a una nutrición que no está balanceada, lo que les conté en la charla, muy ligado a deficiencias de aminoácidos. Puede ser que haya una obstrucción y entonces por eso no tengamos flujo de los espermatozoides y tenemos concentración bajas. Muchas cosas que hay que entrar a evaluar a nivel clínico también, que era lo que yo les recalcaba de la importancia de hacer el examen clínico. Puede ser también un problema de alguna patología como la brucelosis, por ejemplo, en los caninos. La brucelosis afecta mucho la producción espermática y además aumenta la temperatura en los testículos. Eso también puede ser otra causa de una baja calidad espermática, que los perros no estén regulando bien la temperatura testicular y entonces no están en condiciones óptimas y se me mueren fácilmente esos espermatozoides. Ahí hay mil razones, tocaría según especie y caso clínico entrar a evaluar, pero eso es lo importante y lo bonito de poder tener esos casos clínicos y revisar paciente a paciente. Otra pregunta de Williams Amaro Roque. ¿Qué factores influyen en la calidad espermática? Pues es un poquito una pregunta un poco similar a la anterior, creo yo, a menos de que me quieras especificar si no la entendí también, pero los factores que influyen en la calidad espermática, igual la dieta, pues contando que no haya lo que hablábamos, una malformación congénita, algún problema hipoficiario u hormonal, entonces la dieta, sobre todo en mi caso, en mi experiencia, la dieta influye muchísimo, la temperatura, el estrés es otra condición que puede afectar mucho la calidad espermática. Hay animales y incluso personas que simplemente es algo congénito, es la mala suerte. El uso de fármacos, algunos fármacos como lo que les decía de las tetraciclinas, animales que han pasado por procesos de quimioterapia. Ok, gracias. Otra pregunta de Frank Megón Hermida. ¿Cuál es la temperatura óptima para mantener el eyaculado post-colección? Entre 35 y 37 grados. Okay. Brigitte Gamboa, ¿cuáles son las metodologías para conservar los espermatozoides? ¿Cuál de ellos es el más económico? Perdóname, no te escuché. ¿Puedo repetir?
¿Cuáles son las metodologías para conservar los espermatozoides? ¿Cuál de ellos es el más económico? Ok, para conservarlos, dependiendo de lo que vayas a hacer con ellos, ¿no? Entonces, si los vas a evaluar, simplemente puedes hacer un diluyente como los que mostré al final de la charla para refrigeración, un medio muy sencillo. También, si lo vas a hacer muy rápido, se puede usar PBS y con eso está bien. Pero si tú vas a, por ejemplo, enviar semen refrigerado a algún otro lado, ahorita con las muestras, qué pena, interrumpo ahí mi segunda respuesta, lo ideal es que una vez que nosotros tengamos la muestra se evalúe dentro de 1 hora después de recolectado el eyaculado para hacer el examen. Pero ahora sí sigo con mi siguiente fase. Si voy a utilizar ese semen para, por ejemplo, transportarlo, que tampoco, digamos que no te va a durar más de, en óptimas condiciones, en mi experiencia, no dura más de 24 horas entre un destino a otro. Hay que utilizarlo generalmente un poco más rápido. Y ahí sí necesitamos un diluyente un poco más robusto. Utilizar uno de esos de Minitube. No son ese sí no es el menos costoso. Ese seguramente va a tener alto costo, o preparar uno como los que los que di al final de la charla en la diapositiva. Lo que puedes hacer es que tomas uno de esos que ya vienen diseñados para bovinos y le vas modificando en el laboratorio otros, pues los parámetros que yo di ahí en las últimas diapositivas. Hay gente que los vende de manera comercial, ya hechos para caninos. Yo tengo una persona que los hace acá en Colombia, y también entonces estaría bien entrar a mirar con las universidades quién te los vende, porque eso es un proceso largo de preparación de esos diluyentes. Entonces de pronto sale más barato si uno consigue, un poco menos costoso si uno consigue un contacto que te lo pueda fabricar en alguna universidad, a comprar el de Minitube, que va a ser pues mucho más costoso. Gracias. Armando Arenazas pregunta, ¿ha trabajado con animales silvestres y utilizado estas técnicas para su conservación? No, no, yo he trabajado específicamente con caninos y felinos, y por eso escogí específicamente este tema que se podría extrapolar a diferentes especies, pero no he tenido pues la fortuna de trabajar, de trabajar directamente este tema con fauna silvestre. Hasta el momento no. Bien, Josué Galvez pregunta, ¿qué prueba es la más sugerida para la predicción de la fertilidad? ¿Qué prueba es la más sugerida? ¿Para qué? Para la predicción de la fertilidad. Para la predicción. Ay, qué pena, pero no entendí esa palabra. La verdad que me imagino que cuál es la prueba que sería la más óptima para obtener, o sea, cuál es la prueba más óptima para saber si es fértil o no. Creo Ok. que es lo que quiere dar a entender la pregunta. Ok, perfecto. Bueno, para mí es ideal hacer el espermograma completo con vitalidad y con host. Eh, digamos que eso es un básico que para mí tiene que ser. Y si uno tiene la posibilidad, a mí Tonel me parece como la joya de las pruebas. Pues obviamente nos va a determinar, digamos que tenemos que hacer el espermograma adicional, pero el tonel me va a decir exactamente qué pasa con mi núcleo y si ese núcleo del espermatozoide va a poder fertilizar y va a poder tener un proceso normal de gametogénesis, que además en cualquier proceso de reproducción asistida, y esto lo usan mucho en reproducción asistida de las personas humanas, tienen que hacer esa prueba para garantizar que el proceso va a tener éxito, o pues garantizar dentro de lo posible, ¿no? Porque pues obviamente con estas cosas nunca vamos a tener el 100% de certeza, pero esa prueba de tonel me parece que hasta el momento es la que mejor funciona para determinar esa, digamos que esa viabilidad espermática, junto con el espermograma, claro está.
Muchas gracias. Otra pregunta, Lisbia Peña. ¿Cómo saber si la calidad del esperma es adecuada para inseminar a felinos grandes? Ok, no sabría decirte para felinos grandes, pero sí he trabajado con felinos pequeños y yo creería que tiene muchas similitudes. Y lo importante es, no puede haber una concentración de esa muestra más baja del 60%, no puede haber malformaciones o defectos de los espermatozoides, eh, digamos que mayor al 10%. Eh, lo ideal es que tengamos una motilidad progresiva mayor al 70%. Eh, y evaluar que no haya, cuando evalúes la muestra, evaluar que no haya contaminación, que la muestra no venga con sangre, que la muestra no venga con contaminación de muchos leucocitos, hay que mirar que no haya, por ejemplo, indicativos de alguna infección como son los neutrófilos. Es simplemente hacer ese espermograma para saber que cumple con los parámetros. Son muy similares, yo creo que a los de los felinos, pero con grandes felinos no he trabajado hasta ahora. Okay. Talía Gómez pregunta, ¿la calidad espermática está asociada a la edad? Discúlpame, no escuché la pregunta. ¿La calidad espermática está asociada a la edad? Sí. Di- eh, Hay una diferencia entre machos y hembras en cuanto a los ovocitos y los espermatozoides. La producción de espermatozoides no se acaba nunca. Sin embargo, después de en caninos y felinos, tal vez en caninos después de los 7, 8 años empieza a bajar un poco esa calidad y en felinos después de los 8 o 9 años empieza a verse afectada esa calidad. Y en hembras, que también quise pues contar de esto porque sí es diferente al proceso con los ositos en hembras que ya tienen un número determinado y que hacia los 7 años en caninos, por ejemplo, ya esos ovocitos empiezan a agotarse. Entonces, así es en la mayoría de los mamíferos y eso sí es importante tenerlo en cuenta para digamos que las edades reproductivas, cuando vamos a utilizar reproductores, evaluar también eso de la edad es muy importante, sí. Gracias. María Agustina pregunta, ¿se ha intentado hacer fertilización in vitro en animales en peligro de extinción para preservar la especie? Sí, casualmente cuando yo estuve haciendo mi especialización en Australia, había un profesional trabajando en tigres y hicieron una investigación e intentaron hacer fertilización in vitro en tigres. En ese momento la investigación estaba en marcha y creo que fue exitosa, pero si me dejan los correos, hago la averiguación, me pongo en contacto y averiguo cómo terminó eso. Pero sí, se han hecho muchos estudios, sí, se han hecho estudios en diferentes especies silvestres. Conozco este específico, y de resto, en lo que más se ha trabajado eso es en bovinos, junto con inyección intracitoplasmática, sí es muy popular. Entonces yo creo que en taxones similares puede haber también investigaciones al respecto. Bien, y una pregunta, los materiales o todos los procedimientos que has mencionado, ¿hay esos procedimientos de los materiales acá en América Latina? O sea, cualquier laboratorio medianamente equipado lo podría hacer. Eh, Tendría que conseguirse, a ver, yo ese filtro de Minimax, yo traje eso de Estados Unidos y generalmente es fácil conseguirlo a través de las universidades, pedir los reactivos. Un laboratorio puede pedir perfectamente a Minitube en Estados Unidos para que le envíen los productos. Sin embargo, obviamente aquí en América Latina es difícil conseguir los materiales. Para los diluyentes y eso es un poco más fácil, eh,
para todo lo que es el espermograma, eso sí, sí lo vas a conseguir acá todo sin problema. El PIXI también se puede conseguir sin problema en algún laboratorio reproductivo. Sin embargo, ya cosas más avanzadas como tonel, eso sí, yo tuve la oportunidad de trabajarlo cuando estuve haciendo la especialización en Australia, acá no lo he trabajado, y el resto de cosas las voy pidiendo del exterior, pero sí algunas cosas son difíciles de conseguir. Bien, y otra curiosidad, no sé si estará bien mi pregunta o no. Si la muestra de semen solo se obtiene de animales vivos, ¿Animales vivos? o también se puede, por ejemplo, un animal que recién haya muerto pero se quiere, por ejemplo, preservarse, ¿le puede obtener la muestra o solo de animales vivos? No, se puede. Obviamente tiene que ser una muerte muy reciente, pero de hecho en felinos sobre todo se hace mucho eso. Se recolectan los testículos y se cortan algunas porciones, se cortan algunas porciones del testículo donde microscópicamente encontraríamos los túbulos seminíferos y eso se pone en un plato de Petri con medio, con diluyente, y puedes ir haciendo unos cortes, una persona que ya está entrenada puede ir haciendo unos cortes y ahí va saliendo, digamos que lo que quedaba almacenado en el testículo y se puede obtener una muestra de ahí. De hecho, eso se ha estado investigando mucho porque pues, si se muere un ejemplar importante, entonces pueden obtener de ahí algo de material para poder criopreservar, si es de buena calidad. Ok, creo que, no sé si el público tiene otras preguntas. Bueno, aparte, bueno, como te dije, te felicitan por esta charla porque creo que es un tema novedoso. Creo que la mayoría está muy atento a tu charla. No sé si, de verdad, si tienen alguna otra pregunta para nuestro ponente. Yo quisiera añadir que, bueno, nuevamente, muchas gracias, Ángela, por darte el tiempo de brindarnos esta excelente ponencia. Ha sido muy enriquecedora y en verdad valoro mucho, ¿no? Que porque sé que toma mucho tiempo, ¿no? Hacer la ponencia, así que muchas gracias por ello. Y bueno, y como mencionó Miguel, no sé si hay otra pregunta más que desean realizar o ya si no damos por cerrado este conversado. Bueno, si no hay más preguntas,